Empezamos con más Despierta con CDN hoy, conversando a fondo sobre el conflicto entre Israel y Hamas que se ha desarrollado a partir del 7 de octubre. El Estado de Israel ha declarado en innumerables oportunidades que está en guerra y que su respuesta va a hacer que su enemigo sufra en las próximas horas. Hemos visto imágenes desgarradoras, las imágenes de la guerra nadie quiere verlas. Es una terrible situación a la que los medios de comunicación debemos atender. Nosotros tenemos el gusto de presentar hoy a Iván Gatón, experto en política internacional, amigo de esta casa. Hablemos hoy, Iván, sobre por qué ha llegado este momento, por qué Hamas ha decidido este momento para incursionar en Israel y cometer una serie de hechos que ha generado finalmente esta declaratoria de guerra. Bienvenido. Bueno, eso es habitual. Quizás la gente se sorprenda porque la verdad que el impacto es muy grande, porque hace mucho tiempo que no se veía un ataque de esta magnitud. Claro. Es decir, desde la guerra de los 6 días, pasando a Yom Kippur, que fue en el 1973, en el 73, sí. No había una situación a ese nivel. Lo que tuvimos fueron intifadas. Sí. Pero hoy vemos de qué manera un grupo que en su momento, según algunas fuentes, tuvo el patrocinio de Israel para dividir a la Organización de la Liberación Palestina que lideraba Yasser Arafat, como es Hamas, que dirigía Der Yassin, que era una persona muy... Ahmed Yassin, que era una persona muy peculiar porque era tetrapléjico y casi ciego, y fue la persona que organizó Hamas. Hamas no es simplemente un grupo terrorista, sino que aparte de eso hizo una labor que, como indicaba don Nelson, una labor social en una zona que está considerada como la cárcel a cielo abierto más grande que tiene el planeta, que sería Gaza. Entonces aprovecharon haciendo los trabajos sociales de medicina, de darle a la gente comida, en una zona que la gente tiene un bloqueo desde hace más de 10 años. Nada de esto justifica los niveles de atrocidad que existen, pero lo que sí hay que verlo en un contexto de que cada cierto tiempo, o hay una normalidad, porque todos los días hay de una manera u otra algún atentado. Lo que no habíamos visto es el nivel al cual se llegó ahora. Correcto. Con ese ataque atroz que nadie puede justificar, porque es lamentable ver que muchas personas que conocen del tema y sabiendo cómo los palestinos a partir de la Nakba la declaración ya del Estado de Israel con la resolución 181 a partir de 1948, y la gente siente con los palestinos esa solidaridad, pero eso no justifica tampoco que es la atrocidad de los hechos que se han cometido recientemente. Entonces, y de los que vendrán. No, y los que van a continuar. Lo que sí nosotros debemos vernos en una perspectiva de que ambos pueblos son víctimas de la geopolítica. ¿Por qué? Porque si nos remontamos a la historia, cuando los romanos llegan en el 65 a.C. con Pompeyo, quienes destruyen el templo son los romanos, pero si lo buscamos un poco antes, los asirios en el 722, a lo que había sido el reino de Israel, son los primeros que se llevan a Samaria, que de ahí vienen los samaritanos. Después, en el 587, viene Nabucodonosor. Después viene Ciro el Grande, que es quien les permite regresar. Pero luego, eso es la geopolítica de aquella época. Pero si lo vemos en la perspectiva de cuando llegan los europeos, a los judíos, quienes los persiguen por 2000 años son los europeos, que por eso ven la necesidad, a través de la declaración de Herzl, de crear un estado que siempre se pensó que podía ser hasta en Argentina, en un momento hasta en Uganda, en un momento hasta en la Siberia se pensó, hasta que llega la declaración Balfour en 1915, que es por los británicos. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí los árabes, que siempre tuvieron una buena relación con sus primos, porque son primos, son semitas ambos, los árabes entonces ven que se está a costa de ellos creando otro Estado. Esa es la perspectiva. No es que estemos de acuerdo con esa perspectiva árabe, pero la perspectiva es que los acuerdos Sykes-Picot en 1916 son los que marcan un antes y un después, donde los europeos deciden cómo dividir esa zona. Entonces, ambos son víctimas de la geopolítica. Los israelíes del antisemitismo,
y los palestinos de que se haya creado un estado donde ellos habían estado instalados por milenios. Iván, vamos a ver Medio Oriente, la región. Le decía yo al embajador que esto, no se lo decía porque él tiene dificultades del idioma, echarle un jabón al sancocho de las relaciones de Israel y Arabia Saudita. Tú le ibas a enchivar si le decías. Sí, no, él no iba a entender. Se estaba dando esa relación. Desde los acuerdos de Oslo, que se decían que era la clave, el de Abraham, que se dice que ya era entablando la pista al día de hoy, vuelve la tirantez a tomar más dimensiones, porque eso de estos días es como una onda concéntrica. Date cuenta que los republicanos están acusando a Biden de haberle flexibilizado a Teherán unos fondos, que esos fondos fueron destinados. ¿Tú te das cuenta que a los dos ha vuelto a renacer el tema palestino, distancia o congela los acercamientos de Israel y Arabia Saudita? Y terminemos con el Consejo de Seguridad ayer, que ni siquiera pudo condenar. El contexto geopolítico es un contexto de orgías de sangre, donde los daños eufemísticamente le dicen colaterales. Colaterales es que mataron a la familia suya y a la tribu entera. Entonces a Irán no le importa mucho cuántos israelíes puedan morir porque ese es su enemigo. Más allá de que sea una teocracia, a ellos no les importa sacrificar en el altar de ellos. Niegan su existencia. Pero no les importa. Exacto. Entonces, por el otro lado, Arabia Saudita, que está jugando una base geopolítica muy importante, porque la seguridad de Arabia Saudita con Irán depende de Estados Unidos. Esto hay que verlo en el contexto incluso de las doctrinas de Speakman, donde esa zona de Medio Oriente es el enlace geográfico a Europa, al África y al Asia. Entonces, todos los países que están ubicados ahí, eso es como si usted viviera en la ciudad de Santo Domingo y usted está ubicado en la avenida 27 de febrero con Lincoln. No es lo mismo que usted esté ubicado en Duquesa. Entonces, el mundo se ve en esa perspectiva. El Medio Oriente no solamente tiene petróleo, sino que la ubicación geográfica incluso nos indica que es la zona de mayor densidad histórica que tiene el planeta. Pero usted tiene a los chiitas iraníes, que tienen una tradición persa, que sienten que son el imperio regional. Pero usted tiene por el otro lado Arabia Saudita, que quiere abrirse un espacio, pero necesita de Estados Unidos, porque solo no lo puede hacer. De hecho, hace unas 2 semanas había un juego de amistad de fútbol entre Irán y Arabia Saudita, porque China logró que se pusieran de acuerdo. Y cuando los árabes saudíes van saliendo al estadio en Teherán, se encuentran 3 estatuas de Hassan Soleimani. Pero Hassan Soleimani es el que mataron cuando Trump en Irak, y que para ellos es un terrorista porque atacaban los pozos petroleros de Arabia Saudita. Correcto. Es decir, el contexto hay que verlo, con el petróleo detrás, con el agua detrás, porque si hay algo importante en esa zona es el agua, la ubicación geográfica y las disputas naturales que se dan por el poder. Nosotros afortunadamente no estamos ubicados en esa zona, pero si ustedes toman un libro de historia, por ejemplo, este libro de los árabes, ustedes van a ver que viene uno y va otro, es decir, es una constante en esa zona, pero es por la propia geopolítica. En gran medida la gente no se da cuenta que la geografía configura el futuro de los pueblos, y esa es la desgracia ahí, porque Irán seguirá patrocinando a Hezbollah, porque sin dinero tampoco se puede hacer guerra. Claro, y seguirá patrocinando a Hamas. Y ahora en Estados Unidos se aprovechará como excusa que hubo una negociación, pero lo que no se dice es que si esa negociación no se realiza, Irán sigue haciendo ¿qué? Buscando tener armas atómicas, que no lo va a dejar, pero es la única forma de poder detenerlo. Y es algo que había hecho no Biden, es algo que ya había hecho Obama. Y no hay manera, porque la gente no sabe que desde donde sale el 20% del petróleo del mundo tiene que pasar por Irán, porque la entrada por el estrecho de Hormuz lo maneja Irán. Iván, el papel que juegan los países fronterizos con Arabia Saudita, con Israel y con Palestina en este momento.
Es una situación muy delicada porque si usted se va a la frontera de los Altos del Golán, los sirios son enemigos de Israel. Si usted se va por el lado del Líbano, usted tiene a Hezbollah, que lo patrocina Irán. También. Que ya han lanzado cohetes desde el Líbano. Tú tienes un libro ahí de... Sí, sí, aquí Me está. gusta el título. La guerra fallida de Israel contra Hezbollah. Sí, otro libro importante. Porque aquí ustedes van a comprender cómo esto... La cuestión palestina. Es sumamente complicado porque usted dice, está Jordania, pero ¿qué pasa con Jordania? Jordania hubo un momento que los palestinos, sucedió el Septiembre Negro, porque la situación que se dio con los palestinos de desestabilización del reino hachemita fue terrible, porque hay otro asunto que no estamos viendo, y esto, los que estudian el poder se dan cuenta de esto. No importa el grupo humano, si no hay un horizonte común, vienen las luchas por el poder. Y los palestinos, ni siquiera entre ellos están unidos, porque Hamas manda en Gaza, pero en Cisjordania manda al-Fatah. Pero cuando encuentran a alguien de al-Fatah allá en Gaza, hasta lo eliminan físicamente. Entonces, en un momento dado, en esos juegos que tienen geopolíticos los países amigos de los palestinos, en un momento los aceptan, en otro los rechazan. Es decir, la situación no es tan sencilla. Y a veces, se lo digo porque todo el mundo ve a Israel desde la perspectiva de que es el país fuerte, de que es el país incluso que creó una utopía. Es decir, Israel viene de una utopía, pero es lo que decía Golda Meir. Nosotros, de haber sido un pueblo pacífico, que estuvo por el mundo entero, con la carga perseguido del peso, de que le fallamos a Yahvé cuando bajamos del Sinaí, cuando Moisés estaba en el Sinaí, nos estaban eliminando. Entonces, si los israelíes se descuidan, ustedes pueden estar seguros que no habrá Israel mañana. Sí, lo decía el primer ministro ayer. Exactamente. Yo quiero preguntarte, Iván, sobre alguna suerte de paralelismo de lo que ha ocurrido en las últimas horas con lo que ocurrió en 1973 y la respuesta de Israel en este caso una ciudad específica en el Líbano. Cómo prácticamente la destruyó por completo. ¿Podría ocurrir algo similar en esta respuesta con la Franja de Gaza? Algunos dicen es una excusa perfecta. Bueno, las declaraciones de Netanyahu, donde dice que salgan de Gaza, entonces usted dice, pero están bloqueados. ¿Por dónde van a salir? ¿A dónde van a salir? Entonces, en el derecho internacional humanitario se admite la fuerza, pero en proporcionalidad. La desproporcionalidad sería crimen de guerra. Correcto. Es decir, eso en el derecho internacional humanitario. Lo hemos visto mucho entre Ucrania y Rusia, que ellos apelan a que se comprenda que ha habido uso racional de la fuerza, y cuando es irracional entonces buscan la condena internacional. Pero lo lamentable de todo esto es que si buscamos el referente de la práctica habitual, lo que vamos a seguir viendo es más muertos. Desgraciadamente, la geopolítica es así. De lado y lado, y con algo que quizás nosotros no nos estamos dando cuenta. La preocupación de Estados Unidos, muy válida, es que esto puede encender toda la región. Sí. Inmediatamente Siria, que tiene una situación inestable, de una manera u otra, algún cohete cruce, o Hezbollah ataque desde el lado del Líbano. Correcto. Esto puede hacer metástasis en toda la región, sin tomar en consideración que la situación que tiene el mundo ahora, con todos los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, esto es más inflación, más incertidumbre. Sí, son los elementos que uno le dice al gobierno dominicano, que hay componentes que uno no domina aquí a la hora de hacer proyecciones, pero mira... Pero perdón, don Nelson, sí. Si usted habla con la mayoría de la gente, incluso en universidades, esto es el centro del planeta, desde aquí se decide todo. La OPEP la hicimos nosotros. Sí, muy buen ejemplo. El ombligo del mundo le llamo yo. Mira, hemos mencionado Arabia Saudita,
Irán, Egipto, no hemos mencionado los Emiratos Árabes Unidos, que también juegan su papel. Pero yo quiero dos cosas. Uno, yo te decía fuera del aire que Hamas se consolida, a pesar de todo, en medio de esta masacre de parte y parte, como un punto de referencia. Y es el que le echa un jabón al sancocho. Segundo, la situación interna de Israel. Se ha hablado tanto de por qué el factor sorpresa. La gente que estaban como el modelo del mundo en seguridad. Era la inteligencia de la inteligencia. Habla incluso que tiene mucho que ver con la situación interna, porque Netanyahu ahora mismo se ha recompuesto y todo el mundo apoya en el Estado. Pero Netanyahu estaba en un hilito ahí, con dos juicios políticos, una crisis interna. ¿A qué se debió eso? Ese descuido, vamos a decir. Incluso en una fecha histórica que todo el mundo sabe. 50 años después, exactamente. Que todo el mundo sabe que puede ocurrir algo. Y lo de Hamas y la situación de Israel. Bueno, un ex jefe de la inteligencia y encargado de la seguridad con Palestina, y todos los que de una manera u otra conocemos la trayectoria con Efraín Halevi, el famoso trabajo de él, que fue un jefe del Mossad por más de 13 años, de que al igual que en el 11 de septiembre, habían informaciones, pero no se pudieron... El análisis no fue el no correcto, pudieron hacer la conjugación oportuna. Entonces, esto le va a traer serios problemas a un Netanyahu que ya venía con serios inconvenientes por sus disputas con el sector judicial. Por casos de corrupción en proceso. Por casos que ya se le han mencionado de corrupción, pero de que hubo un fallo, lo hubo. Porque ya se dice que sí, que había información. Pero, lamentablemente, hubo un descuido que esto va a ser el 11 de septiembre para los israelíes. Iván, ¿qué vamos a ver en las próximas horas brevemente? Sí, brevemente se habla de la guerra de los 7 días. Sí. ¿Qué tú vislumbras ahora? Porque van a aplastar a Hamas y va a haber una masacre ahí. Dice Netanyahu que esto será de dimensión sin precedentes en la historia bélica entre Hamas y Israel. Lo peor para las personas que analizamos estos temas desde una perspectiva humanística, tomando en cuenta la geopolítica, es que cuando estos hechos suceden, nosotros tenemos un referente. Y es que en la mitología griega existía un dios, que era el dios Ares, que era el dios de la destrucción ciega. Es decir, el que arrasaba con todo. Lamentablemente no podemos esperar otra cosa. Bien. Gracias, Iván. Iván Gatón, amigo de esta casa, experto en materia internacional. Seguiremos hablando de este tema seguramente en los próximos días. Ya nos están llegando imágenes desgarradoras. Ojalá también los medios de comunicación y todo este tema de las redes sociales podamos tener una comprensión del momento en que vive la humanidad para no exponer en demasía el drama humano que vamos a ver en las próximas horas. Vámonos a la pausa, venimos enseguida.